Buenas tardes, soy Irene Sánchez San José y dentro de este simposio acerca de la clase expositiva yo presentaré una breve comunicación titulada Lección magistral universitaria y aburrimiento académico, un vínculo inevitable en la que reflexionaremos acerca de si la lección magistral, como uno de los ejemplos más conocidos de clase expositiva, realmente está ligada al aburrimiento de una forma inevitable, ¿no? Si el aburrimiento es inherente a la lección magistral. Aprovecho antes de continuar para dar las gracias al coordinador del simposio, Héctor Tronchoni, por la oportunidad y a mis compañeros y compañeras también por estar compartiendo dentro de sus reflexiones, ¿no? Acerca de este tema dentro de sus campos de expertise, que es todo un lujo poder contar con ellos. Entonces, vamos a reflexionar acerca de aburrimiento en la universidad. ¿Por qué nos interesa tantísimo el aburrimiento? Si hemos estado leyendo acerca del tema, habremos visto que es algo que ha suscitado mucho interés recientemente en bibliografía nacional e internacional y cada vez vemos más publicaciones con estudios de prevalencia, con modelos explicativos o con algunos estudios descriptivos acerca de los factores relacionados con el aburrimiento en la universidad. ¿Por qué? Porque el aburrimiento como emoción está vinculado de una forma negativa al aprendizaje, ya sea por su relación negativa con procesos básicos como atención o memoria y sobre todo con la motivación, como porque la emoción que es el aburrimiento implica una afectividad negativa que impacta por lo tanto en el bienestar del estudiantado y en su percepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje o de incluso su centro académico. Por eso es tan interesante el aburrimiento y por eso últimamente se ha estado estudiando tanto. Entonces, la segunda pregunta que nos viene a la mente es necesariamente ¿por qué se aburre el estudiantado en la universidad? Dentro de las diferentes teorías explicativas que pueden surgir, una de las que más a menudo vemos es la teoría del control valor o Control Value Theory de Reinhard Beckrum. Beckrum y sus colaboradores resumen los factores explicativos, los factores antecedentes al aburrimiento que se ven en una gran mayoría de estudios descriptivos previos en dos variables que pueden ser subyacentes a todos ellos. Por un lado está el valor percibido. El valor percibido es la percepción que tiene, en este caso, nuestro estudiantado universitario, de que la tarea que están llevando a cabo, y esto puede ser tanto una actividad práctica como precisamente atender en una lección magistral, es útil para ellos, ¿no? Entonces, esa tarea o el resultado de esa tarea, si es útil o no lo es en relación a sus metas previamente establecidas. Para algunos estudiantes, su meta o su deseo es sacar buenas notas. Para otros estudiantes es el aprendizaje en sí mismo. Entonces, dependiendo de esas metas que tienen, ciertas tareas se perciben como más útiles o menos útiles. Por otro lado, está el control percibido. El control percibido es la percepción de que la tarea que están llevando a cabo o el resultado, de cierta forma, están bajo mi control. Es decir, yo sé qué es lo que tengo que hacer en esta actividad que se me propone y además me veo con capacidad para llevarlo a cabo. Cuando estas dos variables son bajas, puede aparecer aburrimiento. Esta combinación realmente no se da exclusivamente así en relación al aburrimiento. Para el control percibido podemos ver, por ejemplo, que si este es demasiado alto, es decir, si la tarea a llevar a cabo es demasiado fácil, también podría aparecer aburrimiento. Entonces, aunque hay múltiples combinaciones, valor percibido bajo y control percibido bajo o demasiado alto suele ser la que más aparece en relación al aburrimiento en el contexto académico. Esto en realidad es una buena noticia porque parece que está más relacionado con cómo se hacen las cosas y no tanto con qué es lo que se estudia, ¿no? Si vemos algunos de los estudios en los que se pregunta al estudiantado universitario acerca del aburrimiento en las aulas, muy pocos mencionan los contenidos como uno de los motivos principales, sino que suelen aludir más a cómo se hacen las cosas. Esto es una buena noticia para el profesorado porque aunque quizá no tengamos tanta mano acerca de qué contenidos se imparten, sí que podemos tocar las metodologías que nosotros utilizamos en el aula para, en este caso, intentar reducir la aparición de aburrimiento lo máximo posible dentro de unos límites más o menos normales. Por lo tanto, nos tendremos que preguntar por la lección magistral como esa representante, ¿no?, de las metodologías expositivas y como una de las metodologías más empleadas y más clásicas dentro del contexto académico. ¿Cuáles son los valores de control y valor más frecuentes en relación con la lección magistral? Y esto implica necesariamente que haya aburrimiento o no. Entonces, vamos a reflexionar un poco al respecto.
Algunas de las características de la elección magistral que han sido más criticadas generalmente han sido, por un lado, lo que se llama carácter talla única, one size fits all, ¿no? La idea de que no está relacionada con las características individuales del estudiantado, sino que es una para todo el grupo. Que el carácter de la elección magistral es muy teórico y generalmente poco participativo o escasamente aplicado, y que además está muy centrada en el docente y el flujo de comunicación es prácticamente unidireccional. Vamos a ver un poquito más de cerca cada una de estas y qué valores en control y valor percibido pueden suscitar. Por un lado, el carácter talla única implica que el ritmo, la dificultad son únicos para todo el aula. Es decir, hay estudiantes que quizá necesitan ir un poco más lento y no pueden hacerlo o no porque no se atreven a pedir volver a repetir algo. O porque sienten que quizá todos los demás estudiantes lo están comprendiendo y ellos no quieren interrumpir, o al revés, quizá algunos estudiantes cuando se ha vuelto por segunda o tercera vez sobre un contenido que ellos sobre el que ellas ya se sienten seguros, sienten que quizá el ritmo es demasiado lento para ellos. Lo mismo con la dificultad. Es decir, hay un bajo control percibido por parte del estudiantado en la elección magistral porque ellos no pueden escoger el ritmo al que se dan las clases. Esto es especialmente así en educación presencial. Por ejemplo, a partir del COVID hemos visto un cambio, dado que cuando se ha potenciado la semipresencialidad, muchos docentes han utilizado vídeos que pueden pausarse, que pueden utilizarse para volver atrás, y es interesante porque estos estudios acerca del uso de vídeos en educación semipresencial o educación remota online sí que encuentran que el estudiantado aprecia especialmente el poder volver sobre los contenidos. Esto refuerza de alguna manera esta sensación de que en la educación presencial, cuando se utiliza lección magistral, el estudiantado siente que su control acerca de estas características de la lección magistral es muy bajo. Por otro lado, una de las características que más se menciona en la bibliografía nacional e internacional acerca de los problemas que puede tener la lección magistral es que esta está muy centrada en el docente, ¿no? En algunos papers lo vemos incluso como sage on the stage, ¿no? El sabio que está en la palestra y que cuenta a sus estudiantes, que transmite los conocimientos, pero no hay un flujo bidireccional de comunicación necesariamente en lección magistral. El estudiantado se aqueja precisamente de ese poco protagonismo que no es coherente, ¿no?, con algunos de los conceptos de la educación más moderna, donde el estudiantado debería en principio posicionarse precisamente como el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica también que hay una menor conexión de la lección magistral con los intereses individuales porque muy relativo, ¿no?, lo que decíamos de one size fits all, es imposible que el docente pueda apelar a todos y cada uno de los intereses individuales, por ejemplo, con los ejemplos que se ponen. Por lo tanto, el valor percibido de lo que se está contando, de lo que se está haciendo, es menor probablemente que en otras metodologías, y de hecho esto es algo como que el estudiantado menciona mucho, ¿no? El ¿para qué sirve esto? ¿O esto realmente para qué lo puedo usar? Si ellos no pueden conectarlo con, por ejemplo, la rama de la psicología, ¿no? En el caso de los estudios de psicología, que a ellos les interesa, es mucho más difícil, pero dentro de un mismo aula habrá personas que quieran ir por una rama, por otra, que les interesen distintos nichos, y es muy difícil conectar esto con todo. Por lo tanto, el valor percibido suele ser más bajo porque es difícil conectarlo a nivel individual con cada uno de los estudiantes. Por otro lado, hablamos del escaso carácter aplicado, que también es una de las quejas estrella de nuestro estudiantado, ¿no? El que realmente las clases son demasiado teóricas. Y aquí hago mucho énfasis en la idea de percepción, porque no es que las clases teóricas no sean útiles o que una base teórica no sea no solo positiva, sino necesaria, ¿no?, sino que el estudiantado generalmente no puede percibir la utilidad de la teoría tanto como de la práctica aplicada. Y por lo tanto, tanto el valor percibido como el control percibido es bajo. El valor porque sienten muchas veces que no lo pueden conectar con la práctica profesional, porque no ven para qué sirve, porque no están realizando ejercicios, sino que están escuchando generalmente, y el control porque como ellos realmente no están haciendo nada, la lección magistral no depende de ellos, sino que ellos simplemente pueden sentarse ahí y seguir escuchando. Pero siempre hay que hacer algunos matices, ¿no? Entonces, a mí me surgen aquí algunas preguntas a colación de estas críticas clásicas a la lección magistral. Por un lado, ¿siempre el estudiantado va a atribuir un menor valor a la teoría que es explicada por el docente frente a la que se aprende durante la realización de actividades prácticas, por ejemplo? ¿Siempre el control es mayor cuando las actividades son más prácticas? Entonces, aquí hay algunos matices que podemos hacer.
Por un lado, hablamos e insistimos en la percepción de aprendizaje en actividades. El estudiantado, por otro lado, ¿no? Decíamos, en la lección magistral no perciben la utilidad de los contenidos a nivel práctico, pero durante la realización de actividades, precisamente como esto rompe con la idea clásica de lo que es una clase en la universidad, puede que ellos no perciban que están aprendiendo realmente. E insistimos en que a veces una actividad práctica y aplicada es lo más pedagógico, pero si ellos no perciben que eso es útil o si no perciben que realmente están aprendiendo, y vemos que aquí esto depende un poco del concepto de lo que es el aprendizaje y lo que implica y cómo se aprende, entonces realmente el valor o el control percibido pueden ser bajos. Luego, en algunos estudiantes, y esto depende también a veces del perfil del estudiantado, el docente es un modelo de competencia en la materia. Entonces, cuando percibimos a una persona como que es muy competente en el campo de nuestra lección o al que nos queremos dedicar y que es una persona de la que podemos aprender mucho, quizá no importa tanto la lección magistral porque puede percibirse como que precisamente es un gran lujo contar con un profesional que nos hable de su campo de expertise. Esto también depende mucho de la competencia del docente como orador, no necesariamente si se le percibe como competente en el campo, sino si es una persona que sabe o que puede transmitir los conocimientos de una forma dinámica, que a los estudiantes les guste, ¿no? Hay distintos estudios que revelan que la competencia del docente en cuanto a el cambio de tono, su tono de voz, tiene mucho que ver con si los estudiantes siguen enganchados o no a esa lección magistral. Por otro lado, hay una cierta reticencia estudiantil, que también depende un poco del perfil estudiantil, a los cambios de paradigma. Si generalmente en el sistema educativo lo que predomina es la lección magistral y están acostumbrados a que las cosas se hacen de una determinada manera, es comprensible que haya una cierta reticencia a cambiar a un paradigma que sobre todo requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo por su parte, porque en clase ya no estoy escuchando, sino que tengo que estar activamente haciendo cosas y eso implica mucha más carga cognitiva por mi parte. Entonces, estos son como algunos matices que, digamos, irían en el otro lado. Otras preguntas que nos pueden surgir, esta vez con relación al control percibido, ¿el control es mayor cuando las actividades son más prácticas siempre? Entonces, por un lado, el docente es un intermediario entre el conocimiento complejo y el estudiante. No es lo mismo probablemente el control percibido de un estudiante al que se le da una lectura compleja de un autor clásico y se le hacen preguntas acerca de la lectura que un estudiante al que un docente le cuenta ese contenido que ya ha pasado por el docente ya lo ha filtrado, ya lo explica de una forma que sabe que es mucho más amable para el estudiantado. Entonces, quizá incluso en las actividades prácticas a veces el control percibido sea menor si se perciben como más complejas que el seguir una lección magistral en la que el docente ya ha hecho ese filtro previo de lo que es complejo y cómo se puede explicar. Y los hábitos previos, ¿no? de estudio que están relacionados con lo que comentábamos antes de la reticencia al cambio de paradigma, si hay cierto hábito de llevar a cabo actividades prácticas, seguramente el control percibido es mayor porque están acostumbrados a que así es como se trabaja. Por lo tanto, lo que concluimos es que el aburrimiento no es inherente a la metodología concreta, tampoco a la lección magistral en sí misma. Depende de la interacción entre distintos factores del contexto, del estudiantado, del profesorado y del diseño instruccional. Por lo tanto, la lección magistral no es aburrida en sí misma, pero sí puede causar aburrimiento si no se tienen en cuenta algunas de las características que hemos mencionado. Claro, aquí la pregunta en la que yo me hago para reflexión no es cuántas de estas cosas que hemos mencionado se pueden cambiar antes de que ya estemos ante otro tipo de metodología y no la lección magistral, ¿no? Entonces, si cambiamos la lección magistral para que no tenga estos inconvenientes, sigue siendo lección magistral realmente. Y con esta duda que yo todavía no puedo responder, pues me despido, les doy muchísimas gracias por su atención, dejo mi contacto ahí por si lo necesitaran y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al coordinador y por supuesto a todas las personas que nos ven hoy. Muchísimas gracias.